Buenos días. Hoy es martes 27 de octubre del año 2020. Estamos en la semana 3 de nuestro curso de Psicología Industrial Organizacional 1. En el día de hoy vamos a ver el tema de selección en lo que corresponde el reclutamiento y la entrevista. La semana que viene veremos selección, referencias y pruebas y luego posteriormente su primer parcial. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es ver qué es un análisis de puesto. Luego, ¿cómo podemos utilizar ese análisis de puestos para hacer la selección y el reclutamiento? Luego, ¿qué pruebas y referencias vamos a utilizar para garantizar que esa selección sea la más apropiada? Y eso constituye nuestro primer parcial. Hoy nos toca pues el capítulo 4 de AAMOD. Lo tienen ustedes en su plataforma y lo vamos a ir comentando. Entonces, tenemos una primera parte que es el análisis del puesto, simplemente para resaltar que todo comienza con el análisis de puesto. Los conocimientos, habilidades, capacidades y otras características que se declaran allí, así como las competencias, son la base fundamental para poder hacer el reclutamiento. Por eso es que el análisis del puesto es la pieza fundamental de nuestro trabajo. Luego vamos a hablar del reclutamiento, la información realista del puesto, las técnicas efectivas de selección de empleados y las habilidades de búsqueda de empleo. Aquí tienen una secuencia que nos puede ayudar a visualizar cómo es este proceso. Primero, como hemos dicho, se comienza con el análisis del puesto. Luego se seleccionan los métodos de prueba. Luego esas pruebas se validan. Se procede a hacer el reclutamiento, que es atraer a las personas a la organización. Se hace una primera preselección de cuáles son los candidatos que pueden estar realmente calificados. Se validan las pruebas, se evalúa, se selecciona y ahí al final se toma la decisión de contratar o rechazar. El reclutamiento, tal como lo dice el propio Amor, consiste en atraer personas con las calificaciones adecuadas y la primera decisión que tenemos que tomar es si nosotros vamos a hacer un reclutamiento dentro de la misma organización o un reclutamiento fuera de la organización. El reclutamiento tiene muchas opciones y ahorita con internet todavía más. Las compañías o las organizaciones pueden hacer, por ejemplo, anuncios en los medios. Las personas pueden hacer ellas mismas anuncios para solicitar trabajo. Los point of purchase, que son los métodos de punto de compra donde las agencias de reclutamiento llevan material promocional, que eso les sirve para atraer personas. Y la organización puede tener reclutadores en campo. Por ejemplo, cuando se hacen las ferias de empleo, que es otra de las formas, estas ferias de empleo, cuando vienen a la universidad, utilizan métodos de punto de compra y hay reclutadores que están buscando nuevas personas para atraerlas para la organización. Luego también existen agencias de empleo y compañías de búsqueda que son más independientes. Esas agencias de empleo pueden ser privadas o pueden ser públicas. Ya hay compañías especializadas en reclutar talento ejecutivo y hay otras compañías que están especializadas en reclutar talentos en trabajos intermedios o de asistencia. Las referencias que hace un empleado que está dentro de la organización puede servir también como una técnica de reclutamiento. El correo directo, el internet, las ferias de empleo. A veces una organización se interesa en poblaciones no tradicionales, por ejemplo, trabajar con adultos mayores o personas con ciertas desventajas. Y a veces se hace un reclutamiento específico en esa dirección. A veces se ofrecen incentivos en la medida que las personas traigan a la organización a personas que sean similares y eso ayuda en el reclutamiento. Y hay reclutamiento de solicitantes que son pasivos, es decir, que no están buscando empleo y usted los va a sacar de otra organización. ¿Qué les recomiendo yo en este momento? Cuando termine la sesión, vayan a su buscador en Google y escriban la frase portales de empleo en Venezuela. Portales de empleo en Venezuela. Y ahí van a conseguir los portales donde se hace reclutamiento de personal a través del internet. También les recomiendo este hipervínculo que se llama
redes sociales profesionales a tener en cuenta y ninguna es LinkedIn. Realmente son 6, pero no sé por qué ellos ponen allí que son 7, pero son 6 y con LinkedIn son 7. Probablemente ustedes estén familiarizados con LinkedIn, pero hay otras redes como Viadeo, Sing, About Me, Womenalia, Universal, Yammer, y estas son algunos ejemplos de redes sociales profesionales que pueden ser atractivas. LinkedIn sigue siendo la red social más importante, pero vale la pena que ustedes se dediquen unos minutos a mirar estas otras redes. ¿Cómo sabemos si hemos tenido efectividad en las técnicas de reclutamiento? Esta tabla que ustedes ven aquí puede ayudarnos en ese sentido. Aquí tenemos las 3 fuentes diferentes de reclutamiento: reclutamiento directo, referencias y anuncios. Cuando nosotros vemos cuántos conseguimos, ya es una primera aproximación. Pero de esos solicitantes, ¿cuál es el número que está calificado? Fíjense que ya los números son menores. ¿Cuántos fueron realmente contratados? Aquí lo tenemos. ¿Y cuánto fue el número de contratados exitosos? Aquí parecería que la referencia es el mejor método y después la contratación directa. Y la que es menos eficiente es la de los anuncios. Las referencias de empleados y recontrataciones son mejores que las alternativas externas. Entonces, cuando usted vaya a hacer su reclutamiento, puede guiarse por este trabajo que hicieron Sotol y Buanos, en la que indican cuáles son las fuentes de reclutamiento más exitosas. Otra cosa muy importante cuando la persona se va a incorporar a un empleo es que usted le haga una información realista del puesto, que en inglés es Realistic Job Preview. Y también es necesario bajarle las expectativas, que son los procedimientos de disminución de las expectativas, o ELP. Un ejemplo, aquí tienen un ejemplo de qué significa una información realista del puesto. Este trabajo se desarrolla en un espacio muy pequeño, hay bastante calor, con pocas oportunidades de interacción social. Fíjense que ahí le están diciendo realísticamente qué es lo que debe esperar en el puesto. Lo que se ha demostrado es que las personas que reciben información realista del puesto suelen mantenerse más tiempo que las que no tienen esa condición. Y hoy en día que hay tanta movilidad, bueno, exceptuando lo que está pasando ahora con la pandemia, pero hay tanta movilidad entre los puestos, en mantener a las personas, una de las cosas que se utiliza en mantener a las personas es hacerle una información realista al puesto para que si la persona decide que no se cumplen sus expectativas, se pueda ir. La otra es la reducción de las expectativas de las personas. Y tienen un texto como el que ustedes están viendo aquí. A menudo nos iniciamos en un puesto con altas expectativas y pensando que el trabajo será perfecto. Como descubrirá, ningún trabajo lo es y habrá veces en que se sienta frustrado por su supervisor y sus compañeros. Antes de aceptar asegúrese de pensar un poco sobre si el trabajo y nuestra empresa cubren las expectativas que usted tiene. También analice si sus expectativas del trabajo son realistas. Entonces, reiterándole que muchas veces las empresas le ocultan a los potenciales empleados las características reales del puesto y lo que debe esperar del trabajo. Y esto en general lo que hace es alejar a la gente de la organización y va disminuyendo la credibilidad de esta frente a los posibles empleados. Así que es importante hacer esta información realista del puesto previo. Hay varias técnicas de selección de los empleados, entre las que se encuentran la entrevista laboral, la verificación de las referencias, los centros de evaluación, o los centros de evaluación, la biodata, las pruebas psicológicas y de salud y las pruebas de habilidades físicas. En este capítulo nos vamos a concentrar en la entrevista. Hay dos tipos de entrevistas: entrevistas no estructuradas y entrevistas estructuradas que están basadas en las competencias o en los conocimientos, habilidades y destrezas que tiene el texto, que tiene el puesto, y se utilizan entonces métodos de evaluación que
busquen evaluar específicamente lo que se desea en esos conocimientos, habilidades de la empresa. De todas maneras, ustedes van a hacer en el futuro, posiblemente van a solicitar un empleo. Y no es extraño que le hagan alguna de estas preguntas. ¿Por qué debería contratarte? ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años? ¿Cuáles consideras que son tus principales fortalezas y tus mayores debilidades? ¿Cómo te describes a ti mismo? ¿Qué materias de la carrera te gustan más y cuáles menos? ¿Qué sabes de la compañía? ¿Por qué decidiste buscar un puesto aquí? ¿Por qué dejaste tu último empleo? ¿Cuánto deseas ganar en 5 años? ¿Qué deseas hacer en realidad en la vida? Estas preguntas son bastante frecuentes. Usted debe prepararse para responderlas, pero no es una forma efectiva de hacer una entrevista. La mejor alternativa es preparar entrevistas estructuradas con las sugerencias que ofrece el autor a Amor. De todas maneras, les reitero, usted tiene que tener respuestas a cada una de esas preguntas cuando vaya a hacer su entrevista de selección, cuando vaya a recibir esa entrevista. No vaya a ser que la entrevista sea no estructurada. Cuando uno quiere buscar un empleo, es muy importante desarrollar esa habilidad. Entonces, si usted tiene la oportunidad de recibir un entrenamiento sobre entrevistas, eso le va a ser particularmente útil. Es algo que yo le sugiero que usted haga. Pero siempre, independientemente de eso, usted debe programar su entrevista. El día y la hora no deben importarle. Asegúrese de llegar a tiempo. Todos estos puntos son muy importantes. Antes de ir a la entrevista, estudie la organización. Durante la entrevista, permanezca en contacto visual con su entrevistador, sonría, no hable lento y no dude al responder. Es mejor vestirse de una manera sobria, no necesariamente elegante, pero sí sobria. Y después de la entrevista, asegúrese de enviar una carta, una nota de agradecimiento o como diríamos un correo electrónico donde se agradece realmente el haber tenido la oportunidad de recibir en la entrevista. Eso lo deja a usted muy bien frente al potencial empleador. Después tenemos los tipos de currículum y las cartas de presentación. Por razones de espacio no lo podemos poner aquí, pero existen 3 tipos de currículum. Uno cronológico, uno funcional y uno psicológico. En el cronológico, que es el más estándar, es el objetivo, tiene el objetivo, la educación, la experiencia profesional y en qué actividades se ha participado. El funcional se organiza los trabajos con base a las habilidades requeridas para desarrollarlo y el psicológico habla de las fortalezas, educación, puntos fuertes, empleo e información inusual. En el internet también hay muchas plantillas para hacer currículo. En todo caso, tiene que estar bien hecho, no debe tener errores y es propicia la oportunidad de decirles que consulten con alguien que les pueda mirar su currículo antes de entregarlo. Las cartas de presentación también son las oportunidades de mostrar el potencial que usted tiene y su interés en el empleo. Las cartas de presentación no deben ocupar más de una página. En el libro de Amor tienen los 3 tipos de currículo, así que yo les agradezco que vayan a las páginas correspondientes y los revisen con detenimiento. Y usted utilice aquel que le parezca más apropiado en este momento. Bien, aquí tenemos algunas preguntas que son posibles que ustedes encuentren en el examen para que las puedan ir preparando. Primero, ¿cómo han evolucionado las estrategias de reclutamiento? ¿Por qué las referencias de empleados son medios efectivos de reclutamiento? Prepare una entrevista estructurada para reclutar a un contador que vaya a trabajar en catering a tiempo. Redacten su currículum psicológico y una carta de presentación. Compare los enfoques de aspectos clave y de respuesta típica en la entrevista. Factores que contribuyen a la escasa confiabilidad y validez de la entrevista no estructurada. Estas son pues algunas preguntas de examen. No son todas las preguntas, pero son algunas de las sugeridas y que podrían aparecerle en algún momento. Bien, con esto concluimos esta sesión del capítulo 4 de Amor. La semana que viene
veremos entonces otra parte de la selección a través de referencias y pruebas. Que tengan un feliz día.